Aquí estamos de vuelta, de la búsqueda del árbol de la vida. El título español hay que reconocer que es muy bonito, mucho mejor que... Mejor que el original. Sí, al final, el otro es el condado. Mejor. Solo a título indicativo, para no leernos esto, porque hemos puesto varias películas del año 57, donde, como recordaba mi amigo Lamet, el Oscar de ese año, los Oscars de ese año fueron casi todos para la película del puente sobre el río Kwai de David Lean. En contraposición con lo que acabamos de ver, en Estados Unidos, ese año Jack Kerouac publica ni más ni menos que un libro que marcará una época, On the Road, en el camino. Una película que quiso hacer hace ya bastantes años Francis Ford Coppola y que no pudo. Y que yo sepa hasta el momento ni está en marcha otra nueva versión, ni en producción, ni nada. Y también en ese año en Inglaterra, John Osborne irrumpió en el teatro con una obra que marcó a toda una generación, Mirando hacia atrás con ira. O sea que mientras estaba haciendo eso, en Metro seguían un poco en los viejos tiempos, haciendo esas películas que ya no tenían tampoco mucho sentido, y buscando un tipo de estrellas. Pues habéis fijado que va delante Montgomery Clift en los títulos, sí, sí. De Elizabeth Taylor, que era lo máximo. Es que la que le lió para hacer la película, según cuentan, sí, fue claro. Elizabeth Taylor. Él no quería hacerlo porque a él no le gustó nunca el guión. Y Taylor, que era muy amiga de él, es la que influyó hasta que le convenció. Y además se sabe lo que cobró Cliff. Cobró $300.000, de los cuales renunció a 50.000, según cuenta él, para que mejorara la película. Sí, pues mira, es una chulería importante. Si la película costó $5 millones, él cobró cerca del 8%. O sea que si es una película que ahora la podríamos decir que es una película de alrededor de unos 5.000 millones de pesetas, como mínimo, yo creo, más, pues se llevó un buen pellizco. ¿A vosotros nos parece que no se ve, aparte de la duración, que eso no se ve ese dinero? Que No, porque esa es una película que tuvo muchos problemas, lo habéis dicho al principio, interrumpida continuamente. Yo creo que una gran parte del presupuesto se fue pagando a la gente ahí, los 6 meses que... Lo que a nosotros nos costaría, que es el atrezo y los trajes, yo creo que son los mismos de lo que el viento se llevó. Es que todo el atrezo de la Metro está puesto ahí. La carpintería, eso es lo mismo. Todas estas cosas son idénticas. Yo lo que me sorprende de la película y del guión, del guión según se deduce, porque no es buena costumbre analizar un guión a través de la película, porque a veces la película los mejora o los empeora. A mí lo que me sorprende es que el enigma más importante de la película y el elemento mejor del melodrama no se ve y solo se cuenta. ¿Quién era Henrietta? El incendio. Es el incendio de la casa. Melodrama, con un buen incendio no es melodrama. No, pero que lo curioso es que en esta película han optado clarísimamente por no verlo. Por no verlo, sí. Cuando realmente es una pena. La historia está construida de una manera cabezona, que se llama, ¿no? Y contada a tijeretazos. Es el problema de las elipsis de esta película. Nunca se sabe por qué alguien sabe una cosa y dice cómo se ha enterado este personaje. Tal. Es cabezona porque hasta los 50 minutos de película no ocurre lo que dinamiza la historia, que es el embarazo o el falso embarazo de Elizabeth Taylor. Quería seguir hablando un poquito, si me permite, de Montgomery Clift y de una observación que tú has hecho muy lúcida sobre que el actor estudio y el método le lleva a la gente a la locura más pronto o más tarde. Truman Capote, que es un escritor que a mí me parece siempre maravilloso y a ti también, en su retrato de Elizabeth Taylor, que por cierto es un retrato muy divertido porque la describe prácticamente como una enana, aunque su intelecto por encima de la media y muy bien, habla muy bien de ella. Dice algo que es verdad y que en esta película no se explota, por eso lo digo. Dice que sin embargo su cara, con esos ojos lilas, son el sueño de un presidiario, que es una definición preciosa. Bueno, pues a propósito de que está hablando de Elizabeth Taylor, le pregunta por Montgomery Clift, porque ella ha dicho una frase a lo largo de la entrevista de ese retrato que dice: tengo la mala suerte de que me gustan hombres que a su vez le gustan las mujeres, digo los hombres, refiriendo naturalmente a Montgomery Clift. Entonces cuenta que la noche del accidente estuvo en su casa, que se emborrachó, que salió de su casa muy borracho, pero que ella no le dio importancia porque bebía muchísimo siempre. Pero eso es lo que la Metro intenta, como la película no sale adelante, intenta poner en marcha una campaña de publicidad de que había un intento de suicidio por amor.
que es una leyenda que ha llegado hasta nuestros días, de que Montgomery Clift o Elizabeth Taylor estaba enamorada y que toda esa historia que de alguna manera era como una continuación de lo de Jane Dean. Sí, lo que pasa que ese amor... Que no había tal suicidio. Ni había tal historia de amor. Ellos eran una gran amistad que venía desde Un lugar en el sol, donde hicieron aquella película maravillosa de George Stevens, que están los primeros planos mejores de Montgomery Clift y de Elizabeth Taylor. Lo que es curioso es que en una época de la caza de brujas, y lo traigo a colación porque Dimitri, que estuvo ahí, donde se atacó masivamente a todas esas personas, no se dieron cuenta de que desde el método Stanislavski y por medio del Actor Studio se les lavaba el cerebro a los actores, que esta era desde Marlon Brando a todos estos, y hicieron una interpretación absolutamente distinta y que venía precisamente de Rusia. Es decir, que hubo como un juego de cajas chinas que por un lado les estaban acusando y por otro lado, desde las escuelas del Actor Studio con el método Stanislavski, con todos aquellos que hacían, lo que estaban haciendo es utilizar las técnicas soviéticas para hacer una especie de lavado de cerebro a los actores que interpretaran de una manera como no se interpretaba en Estados Unidos. Más allá de la anécdota, pero esto es curioso porque se da esto con Dimitri. Montgomery Clift, de todas maneras, siempre fue un tipo extraño. Rechazó el papel aquel maravilloso de Sunset Boulevard, porque decía que no quería hacer el amante de una señora mayor como Gloria Swanson, y que es lo que le ocurría realmente, o parecido. Y rechazó otro proyecto. Muchos proyectos buenos. Capote cuenta una cosa en esa misma entrevista que me he acordado ahora mismo, muy curiosa. Dice que fue una vez a comprar de compras con Montgomery Clift. A Brentanos, ¿no? A la librería. A Gucci. A Gucci. Él iba mucho a Brentanos a comprar libros. Y que él llenó el mostrador de jerseys y que no elegía ni uno ni el otro, no sé qué, allí muchísimo tiempo, y finalmente los cogió todos. Los cogió todos y se fue con todos ellos, amontonó a la calle, y estaba lloviendo, los tiró al suelo, los pateó. Y entonces, mientras los empleados de Gucci correctísimamente no decían absolutamente nada, y le preguntaron a Truman Capote que a nombre de quién ponían la factura. Entonces sale Truman Capote y dice, oye, dame tu tarjeta de crédito. Y el otro le contestó, esta es mi tarjeta de crédito. O sea que estaba... Por cierto, intentando poner las cosas un poco en su sitio con respecto al método, famoso método y eso, que yo creo, sabéis vosotros que el método de Stanislavski surgió porque Stanislavski seguía a los grandes maestros del teatro y se daba cuenta, una cosa que pasa con los pianistas o con los toreros, que el miércoles fulanito Sparkly Ross estaba genial, enorme haciendo Boris Godunov, y el domingo estaba fatal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a crear, estoy sintetizando, pero claro, vamos a crear un método por el cual el artista esté mal siempre. Esté bien siempre, consiga el estado de ánimo. Se basaba sobre todo en la concentración. Pero eso hace falta también, los pianistas lo hacen. Y mi madre para enhebrar una aguja, hace falta concentración. Otra cosa es el método y la mística, que yo creo que hay mucho cuento. En una antológica entrevista, que en realidad es un monólogo, un diálogo entre Vittorio Gassman y Marcello Mastroianni, hablan del método. Y dice, ¿qué método? La mía mamá siempre está jugando, esto es jugar y no sé cuánto. Estos son anglosajones. Dice, necesitan pasarlo todo por aquí. El método vuelve loco al que ya va un poco pirado. Si no, no tiene por qué, por mucha introspección y mucha memoria emotiva que se eche. Y hay mucha gente que ha manejado el método sin saber lo que maneja. Hay mucha gente que utiliza una técnica sin haber seguido sistemáticamente la forma de aprenderlo. Por ejemplo, para hablar de alguien que no existe, don José Bodalo.